A lo largo de la historia se han documentado muchos casos de personas que, sin causa aparente, padecieron estigmas, es decir, heridas estimadas semejantes a las que habría sufrido Jesús de Nazaret durante su pasión. Aunque suele considerarse a San Francisco de Asís como el primer estigmatizado, en realidad el primer caso en la historia sería el de la Beata María de Oibnies, caso que pasó prácticamente inadvertido. Existen hechos referidos a las llamadas estigmatizaciones verdaderas para los cuales no se ha encontrado una explicación científica hasta el momento. Este es el caso de la pequeña Cristina, de quien hablaremos el día de hoy. Cristina era una pequeña niña que apenas iba a cumplir 11 añitos. De familia humilde, pasando penurias, nunca perdió la fe en Dios que sus padres profesaban. Si bien no tenían más que una humilde y maltrecha cabaña hecha prácticamente pedazos, si bien no siempre tenían lo suficiente para comer, si bien el padre tuvo que mendigar en las calles para traer, a veces un solo pedazo de pan y muchas otras veces simplemente nada, todo eso nunca les impidió seguir creyendo en Dios y cumplir lo mejor que podían con los preceptos de su iglesia. La familia unida rezaba todas las noches antes de acostarse. Podemos pensar que nada tenían que agradecer en sus oraciones, sin embargo ellos estaban agradecidos por haber tenido un día más de vida. Nada reclamaban ni pedían, solamente agradecían. Una noche empezó un verdadero calvario para la pequeña Cristina y obviamente también para sus afligidos padres. Esa triste primera noche, la niña, mientras intentaba conciliar el sueño, este se veía interrumpido por gemidos y lamentos constantes. Al cabo de un rato, los padres despertaron al oír sus quejidos y llantos y, encontrándola llena de lágrimas, se acercaron a consolarla y preguntarle qué es lo que la acongojaba. La pequeña, entre sollozos, decía que sentía como si estuviera recibiendo una enorme cantidad de latigazos en la espalda. Al escuchar esto, la madre, que la tenía abrazada, notó humedad en sus manos. Retirándolas de la espalda de Cristina, la madre vio con espanto que estaban cubiertas de sangre. Sangre que sin ninguna duda era de su pequeñita hija unigénita. Al descubrir la espalda de la niña, ambos padres observaron horrorizados las heridas que la pequeña presentaba. En ese momento no les quedó la menor duda de que efectivamente eran latigazos. Esa noche nadie pudo dormir. Fueron todos a la estrecha cocina a curar las heridas de Cristina. Los padres perdieron el sueño y llegando el amanecer de un nuevo día, la humilde niña pudo dormir por fin en el regazo de su tierna madre. A media mañana, el compungido padre acudió a la parroquia donde asistían todos los domingos, para hablar con el párroco y platicarle lo que acababa de suceder esa noche. Al principio monseñor no atinaba a comprender lo que oía. Hizo una pausa y quedó pensativo por un momento. Por fin habló el cura y le dijo al padre que deseaba ver las heridas de Cristina. Ambos fueron al humilde hogar. Una vez ahí, el padre pidió a la niña si podía descubrir su espalda para que el sacerdote pudiera observar los latigazos, cuyas marcas apenas estaban cicatrizando con pequeñas y delgadas costras. El párroco quedó muy impresionado con lo que observaba. Conocía personalmente a la familia y sabía que eran fieles a la iglesia e incapaces de querer burlarse de él. Por ello, el cura decidió acudir con el señor obispo para comentarle lo que él personalmente había visto. Así lo hizo y el dirigente de la diócesis escuchó con toda atención. Reflexionó un poco y concluyó que probablemente se tratara de un caso de estigmas, dado que el propio obispo sabía de la gran fe y devoción de esa familia. Fue así que el señor obispo hizo del conocimiento del Vaticano lo que había acontecido con una devota feligres. Sin embargo, a partir de aquella noche, las heridas y tormentos de la pequeña Cristina siguieron sucediendo noche tras noche. Las heridas no alcanzaban a curarse cuando nuevas se sumaban al daño de su espalda. El dolor y sufrimiento era cada vez más intenso e insoportable, y la humilde niña no solamente se quejaba, sino que empezaba a proferir insultos y de vez en cuando estos eran dirigidos al Creador. La pequeña se retorcía en la cama como poseída por un demonio, a la vez que gritaba cada vez más fuerte y el tono de sus insultos iban en aumento. Preocupado, el padre de la niña acudió nuevamente con el párroco y le expuso lo que ahora venía sucediendo. El mismo cura quedó impresionado e inmediatamente trató el asunto con el señor obispo, quien sin mucho pensarlo le dijo que debía efectuarse un exorcismo a la brevedad. Como el párroco había sido previamente autorizado por un tribunal eclesiástico competente en esa materia, y puesto que el permiso de los 3 años que tenía para realizarlos estaba pronto a vencer, decidió llevarlo a cabo esa misma noche. Tomó los elementos imprescindibles para realizarlo, tales como crucifijos, agua bendita, manuales de exorcismos, Biblia, imágenes,
etc. y acudió lo más pronto que pudo a la humilde casa de Cristina. Platicó primeramente con los padres de la niña y les explicó lo que el señor obispo le había encomendado. Para cubrir el tiempo que faltaba para que llegara la noche, decidieron rezar el rosario y efectuar unas alabanzas al Señor, a la vez que solicitaban su apoyo para el exorcismo que se iba a realizar en unos momentos más. Por fin llegó la noche y la angustiada Cristina fue a la única recámara para acostarse en su desvencijado colchón. Temblando de miedo empezó a acomodarse en una orilla del mismo a esperar que Morfeo hiciera su trabajo. Para ello, el sacerdote solicitó a los preocupados padres permanecieran en la pequeña cocina y que no intervinieran en caso de escuchar gritos, objetos romperse o fenómenos extraños. Les dejó un crucifijo y les pidió no se desprendieran de él. El párroco acomodó una vieja silla de respaldo roto y, sentándose en ella, se dispuso a esperar iniciaran los fenómenos diabólicos. Pasados más de 20 minutos, la pobre niña entró en profundo sueño, y un tiempo después empezó a moverse como si quisiera acomodarse en el viejo colchón. De manera inesperada por todos, la niña empezó a quejarse y a gritar desesperada. El cura sobresaltado, tomando en una de sus manos los escritos sagrados y en otra el agua bendita, comenzó con el ritual de exorcismo. Su voz era fuerte y daba órdenes imperativas solicitando el nombre del demonio e instruyéndolo a salir del cuerpo de la pequeña niña. En la pequeña cocina los padres de Cristina se abrazaban fuertemente unos a otros, y con los ojos vidriosos se aferraban al crucifijo a la vez que elevaban al cielo sus oraciones. Desafortunadamente esa noche no se logró nada. La niña volvía a presentar lo que ahora parecían espeluznantes arañazos en la delicada piel de su espalda. Estaba horriblemente marcada. Abatido, el señor cura se retiró a su iglesia, y sin sentir el peso de la desvelada, se hincó ante el sagrario y oró por largas horas hasta llegar un nuevo atardecer. Finalmente, antes de levantarse, solicitó la inspiración del Espíritu Santo. Se encaminó a casa de la niña poseída. Caminaba sin fuerzas y con un rostro abatido que reflejaba desaliento. Mientras daba pasos torpemente su mente reflexionaba sobre lo sucedido la noche anterior. Repasaba una y otra vez todo el ritual que había realizado sin llegar a comprender qué pudo haber hecho mal. Al llegar fue recibido por los desesperanzados padres, quienes pese a todo, agradecieron hubiera venido nuevamente a su humilde hogar. Le ofrecieron un vaso de agua, dado que no tenían nada más que brindarle. El sacerdote aceptó con gusto y lo tomó todo casi de un solo sorbo. Meditativo por unos minutos, solicitó permiso para revisar la alcoba de la pequeñita Cristina. Los padres accedieron de forma inmediata. El señor cura revisó cuidadosamente toda la habitación sin omitir un solo detalle. De pronto salió con un rostro que parecía iluminado por un sol radiante y, en tono casi burlesco, dijo a los padres que lo que tenía que hacer era exorcizar los aposentos de la niña. Con palabras apresuradas solicitó al padre de familia le proporcionara cuanta herramienta tuviera, a la vez que extendía sus manos temblorosas, quizás más de alegría que de angustia. El padre le entregó lo poco que tenía, unas oxidadas pinzas, unos viejos alicates, así como unos maltrechos destornilladores. Apresuradamente el cura entró en la habitación y permaneció encerrado por varios minutos. La niña se encontraba acompañándolo y observaba todo lo que monseñor realizaba. No hablaba ni cuestionaba nada con el fin de no interrumpir su concentración. Cuando el párroco hubo terminado de realizar un extraño y extravagante ritual, la niña comprendió todo lo sucedido. Con voz temblorosa y suplicante rogó al señor cura mantuviera en secreto todo lo que había ocurrido esos pasados días. El sacerdote posó su mano sobre la cabellera de la niña y prometió así hacerlo. Haciendo la señal de la cruz la bendijo y salió a decirle a sus padres que estuvieran tranquilos. Nada malo le volvería a pasar a la pequeña Cristina. El tiempo transcurrió benevolente para toda la familia, en especial para Cristina, quien creció convirtiéndose en una bella muchacha, que llegado su tiempo se casó con un próspero y comprensivo muchacho, quien sacó de la miseria a toda la familia. Fue precisamente el cura de su exorcismo quien los casó en la misma parroquia a la que habían continuado acudiendo domingo tras domingo. El tiempo también pasó para monseñor, quien ya abatido por los años, a su avanzada edad, cayó gravemente enfermo. Cristina estuvo todos los días de su agonía acompañándolo en su lecho de muerte. Antes de que partiera su alma, Cristina le agradeció nuevamente el exorcismo que había practicado muchos años atrás en aquella humilde morada. El cura, recordando el secreto, quiso decir unas palabras, mas fueron sus últimos alientos. Tal como le había prometido a Cristina, se llevó el secreto a su tumba.
Descanse en paz. En Misterios del Armario hemos seguido investigando este caso y tenemos una teoría de gran peso sobre lo sucedido. Si desea conocerlo, le agradeceremos nos brinde un like, se suscriba y nos deje un mensaje para hacerle saber la conclusión a la que hemos llegado. Si conoce de algún caso parecido, por favor déjenoslo en los comentarios de este vídeo.